Todo el público que nos escucha en el inmenso mundo del Internet, pero particularmente a nuestros gobiernos autónomos descentralizados, con quienes tenemos este programa dirigido a ustedes, Forgada al Aire. Mi nombre es Edison Mapla y el día de hoy tenemos una importante entrevista, una tertulia con Juan Francisco Romero. Él es doctor en Ciencias Humanas y decano de la Facultad de Administración Económica y Servicios de la Universidad Iberoamericana del Ecuador, con un tema que decíamos importante: diagnósticos situacionales locales. Esta vez una experiencia marcada en San José de Minas, en el Cantón Quito, provincia de Pichincha. Vamos a hablar con él y inmediatamente le damos la bienvenida a este programa, no sin antes indicar que Forgada al Aire es una iniciativa del área académica de gestión y obviamente de Radio Voz Andina Internacional de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Juan Francisco, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte en estos controles y una bienvenida para ti. Y cuéntanos un poquito también, aparte de darte la introducción y bienvenida, ¿cómo así empezamos a tener ese interés desde la Facultad de Administración Económica y Servicios con el aspecto más territorial y sobre todo rural parroquial? Nuevamente, bienvenido. Muchas gracias, estimado Edison, por la invitación. Un saludo cordial a todas las personas que nos están viendo y escuchando, y sobre todo a los gobiernos autónomos descentralizados de todo nuestro país. Bueno, pues la idea parte de proyectos de vinculación generados por la Universidad Iberoamericana del Ecuador, pues en la cual nosotros hemos visto la necesidad de revisar un poco el diagnóstico de una de las parroquias dentro de las 33 parroquias que hay en nuestra ciudad, una parroquia emblemática más que todo dentro de la Ruta Escondida y sobre todo de la zona de la biosfera del Chocó Andino, que es una zona muy rica, pero un poco desatendida, en la cual nosotros hemos podido comprobar ciertas cuestiones que nos han motivado a la generación de este diagnóstico desde el punto de vista de los pilares de la sostenibilidad, desde lo social, de lo político, lo económico y lo ambiental, y pues desde aquí hemos tratado de generar un aporte, más que todo para que las autoridades correspondientes, no solamente, como conversábamos, no solamente de esta parroquia como tal, sino del resto de parroquias, puedan tomar ciertos indicadores para poder generar soluciones a problemáticas que se encuentran presentes en cada una de las parroquias, obviamente según su naturaleza. Juan Francisco, nos decías que tenías tú ya una intervención previa en San José de Minas con un programa de vinculación, particularmente qué estaban haciendo y cómo esto fue madurando para que la parroquia en sí mismo, preguntarte a ti si fueron los actores locales o si fueron las autoridades quienes vieron ya una oportunidad luego en la universidad para levantar este diagnóstico, pero ¿qué estaban haciendo previamente? Bueno, estamos nosotros como universidad vinculados con el GAD de la provincia de Pichincha. Okay. En la cual pues dentro de las propuestas que pudimos revisar y barajar en su momento, encontramos a San José de Minas como una de las parroquias más atractivas para poder generar este tipo de estudios. Entonces, una vez que hemos nosotros revisado, visitado, conversado con las autoridades y sobre todo entendiendo un poco de la dinámica en la que funciona esta parroquia, pues vimos la gran oportunidad de generar ahí este diagnóstico situacional. ¿Y cuál fue la reacción de las autoridades en cambio ya de parroquiales? Porque seguramente la provincia tuvo como la validación o la aprobación de este tipo de intervenciones, pero ¿qué decía la parroquia? ¿Le veían importante, no le veían importante? Este es un proceso largo. La verdad es que cuando ingresamos a una población, pues siempre va a haber un poco de resistencia por parte sobre todo de la población. Tuvimos la apertura, sí, del gobierno autónomo descentralizado de la parroquia como tal, porque entendían la necesidad de generar ese tipo de espacios. Pero, obviamente, la gente siempre tendrá un poco de resistencia el momento que entra a la academia, ¿ya? Porque obviamente vinculan con la parte política y pues hay un poco de resistencia muchas veces entre la población y la parte política. Y una vez que la academia ingresa a hacer estudios, pues la gente a veces no entiende en qué va a favorecer. Entonces lo importante aquí es generar un discurso en el cual este tipo de datos que nosotros obtenemos de este tipo de investigaciones exista un resultado posterior.
que no simplemente se quede en un repositorio, simplemente no se quede en un libro, un artículo, sino que dé soluciones a los problemas inmediatos que se presentan en las comunidades o las parroquias, porque obviamente ellos lo que necesitan son soluciones, pero las soluciones no aparecen de la nada. Las soluciones deben aparecer justamente de este tipo de diagnósticos sociales, económicos, ambientales, políticos, de los cuales arrojarán estos resultados para poder atender lo prioritario. Cuando hablamos de resultados, entonces, no me quiero adelantar quizás a la parte final de lo que hicieron, pero ¿qué es lo que se propuso como resultados que se obtendrían? Porque, claro, las autoridades locales dicen no había apertura, porque supongo que ya se ha visorado unos ciertos resultados que se podría obtener. Y en la ciudadanía, ¿cuáles fueron? O si nos puedes contar tanto del uno como del otro, ¿cuáles fueron lo que se propuso indicando para que se motive justamente a desarrollar la investigación? Bueno, justamente algo importante es la generación de, en este caso, desde la parte de la academia, nosotros tenemos la posibilidad de generar todo lo que tiene que ver con charlas acerca de diferentes tópicos, pero hay que tomar en cuenta que las personas que fuimos parte de este grupo de investigación teníamos diferentes profesiones, lo veíamos de diferentes enfoques a esta investigación, entonces podíamos abordar en charlas como tema de seguridad alimentaria, emprendimiento, economía familiar, la parte de conservación ambiental. Entonces, esto es un proyecto de larga data. En sí lo que se generaron fue ciertas herramientas que nos van a permitir sensibilizar a la gente en muchas de las actividades que ellos generan el día a día. Estamos hablando de una población que tiene un 80% de generación económica de la parte agrícola. Entonces, pues nosotros propusimos ciertos elementos en los cuales pueden empezar a aplicar en sus actividades pecuarias del día a día, o también en la generación de los emprendimientos que empezaron a crecer a partir de la parte de la post-pandemia. ¿Ya? Entonces, un poco ir orientando a los emprendedores que lo hacían hasta cierto punto de una forma emergente, no planificada, pero sí emergente. ¿Vieron a la universidad como ese asesor o ese agente externo que les podía dar insumos para enfrentar las nuevas condiciones, pero también quizás a lo mejor mirar un poco más a detalle sus propias particularidades? Entonces, ¿eso fue básicamente el resultado que vieron en la academia? Claro que sí. Obviamente nosotros como academia debemos generar aportes significativos, obviamente no solamente quedarnos en la parte de las aulas, sino ir hasta los lugares donde nosotros podemos dejar algún tipo de contribución, sobre todo en la población, y que la población tenga esta receptividad. Entonces, la gente encontró en esto tal vez al inicio un poco de resistencia, pero sí se iban luego incorporando más personas que tenían esta necesidad de aprender ciertos elementos que nosotros les podemos transmitir para generar mejores resultados en sus actividades que ellos hacen día a día. Juan Francisco está desarrollando en la parroquia de San José de Minas todo un programa de vinculación. Parte de eso es el estado situacional o el diagnóstico situacional de la parroquia. He podido revisar alguna parte de ellos, es muy interesante su composición, que dicho sea de paso, Juan Francisco, esta composición está basada en los componentes justamente del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, porque tenemos los componentes socioculturales, de asentamientos humanos, tenemos los biofísicos, tenemos los políticos institucionales. Al hacer esta paridad, digámosle, con lo del plan, esto fue aprovechado por la Junta Parroquial también para ir insumando su propia planificación local, supongo que sí. ¿Cómo empezó a desarrollarse este ejercicio? Entiendo yo que los planes todavía para algunos gobiernos locales no ha terminado el plazo de entrega. En el caso de San José de Minas, ¿cómo está el proceso? Bueno, nosotros estamos en una entrega de resultados en este momento. Nosotros, como habíamos mencionado anteriormente, cada parroquia tiene sus particularidades. Entonces nosotros, en parte de nuestros insumos justamente fue el PIDOT de San José de Minas. Creo que ese es un instrumento sumamente necesario en el cual nosotros podemos articular tanto lo que dice en el instrumento como de igual manera los datos que emergen a partir de los diagnósticos situacionales. Entonces ahí podemos generar nosotros una triangulación de información justamente para proponer estas mejoras que se podrían establecer en la parroquia. Muchas veces los PDOTs pueden tener pueden distar un poco de la realidad, pero creo que la labor de la academia justamente de la parte de la vinculación es justamente poder ayudar a asentar eso y a llegar un poquito más al territorio. Justamente en el proceso de gobernanza es importante esta articulación. Los GATS,
la academia y justamente los actores involucrados, la sociedad civil. Y obviamente todos los que deben tener una participación dentro de esta comunión súper importante para que cualquier resultado que nosotros propongamos dentro, obviamente desde las autoridades hasta la población, puedan aceptarlo de buena manera y justamente mejorar la situación de la calidad de vida. Solo por entender, ¿la universidad entonces apoyó en la elaboración del PDOT como una parte o como total el trabajo del plan? ¿Este plan está terminado o todavía está por entregarse? No, nuestro diagnóstico está finalizado. Se lo va a hacer una entrega al gobierno autónomo descentralizado y justamente ellos tomarán de nuestro diagnóstico elementos para poder configurar y terminar el PDOT. O sea, no está terminado todavía. No, tengo entendido que todavía no está terminado el PDOT. ¿Y esto lo están haciendo con otra consultoría o directamente ellos? Ellos lo están haciendo, bueno, tengo entendido que lo están trabajando directamente ellos. Nuestro aporte viene desde la academia. Ya, ahí también considerar un poco la particularidad no solamente de los gobiernos locales, sino de las temporalidades. Fíjese, estamos entrando al segundo año de gestión de los gobiernos locales y todavía la planificación no está totalmente terminada. Eso también nos hace creer que quienes hacemos seguimiento al trabajo de la gestión pública local, que ese instrumento necesariamente tiene que tener mayor agilidad, ¿no es cierto?, en mayor prontitud para poder desarrollar la planificación, lo previsto, sí, ¿no? Y hoy eso podría terminar siendo una limitante. Pero el tener, nuevamente, volvamos al trabajo de la academia, el tener diagnósticos mucho más reales, ¿no? Pues tú decías, tener mayor cercanía con la gente, va a permitir tener una mayor claridad de la información y después, obviamente, de los indicadores de gestión. Pero esta información que ustedes levantaron, ¿a qué nivel de detalle fue? ¿Cómo lo desarrollaron? Explícanos un poco más la parte metodológica de la investigación. Ya, nosotros trabajamos bajo un enfoque mixto. Nosotros trabajamos tanto en el enfoque cuantitativo y cualitativo, acercándonos directamente a los actores involucrados, acercándonos directamente al emprendedor, a la persona que tenía su negocio de antemano, a los ganaderos, a los agrícolas, a la sociedad civil, con diferentes tipos de instrumentos de recolección de datos. Justamente cada uno aplicado a la naturaleza de su actividad. Entonces, a partir de haber generado esta información, pues nosotros trabajamos bajo estos enfoques metodológicos para poder determinar a ciencia cierta, con datos reales, en primer lugar, cómo se determinar esta línea base participante, qué era lo que contábamos. ¿Ya? De igual manera, y también es importante mencionar que con la ayuda del GAD, justamente pudimos tener un catastro en el cual nosotros podíamos ir directamente a la fuente y tomar la información. Gracias en sí al GAD como tal, no hubo sesgos, no hubo egoísmos, que fue algo muy importante. Porque siempre tal vez se manejan ciertos intereses dentro de los gobiernos autónomos descentralizados, pero en este caso sí hubo la apertura necesaria como para poder ir directamente al territorio, tanto al ganadero pequeño, mediano, al gran ganadero, como también a todos estos emprendimientos que estaban emergiendo justamente a partir de esta pospandemia. Entonces no hubo ningún tipo de problema en ese caso, pero sí también la gente era muy renuente, porque tal vez muchos de los emprendimientos que nosotros visitamos no contaban con ciertos permisos. Justamente, por ejemplo, como el UAE, por ejemplo. Que esto hasta cierto punto ellos lo veían como desfavorable y pensaban que el hecho de que nosotros hagamos este tipo de entrevistas o encuestas, en este caso, les iba a traer alguna consecuencia por no tener ciertos permisos de funcionamiento. Entonces, obviamente, nuestro discurso siempre es a la gente ayudarle o motivarle a indicarle qué debe hacer para tal vez regularizar su negocio, regularizar su emprendimiento, siempre con la finalidad de ayudarle a la gente que nos está colaborando con información real acerca de la situación social, económica, política, ambiental. La situación económica es una situación que sí se notó claramente que fue la que más golpeó, y obviamente eso también involucra al resto de pilares, ¿no? Pero la económica estábamos hablando tal vez de una sociedad que se encontraba bastante golpeada y deteriorada por el tema de la pandemia. Este universo como es seguramente de grupo de encuestadores o de entrevistadores, el equipo de la universidad, sí. ¿De cuántos fueron? Contábamos preliminarmente con 6 profesionales de diferentes especialidades. Contábamos con economistas, con ingenieros agrónomos, biólogos, en este caso parte involucrada en la parte del turismo,
como otro elemento fundamental de las visitaciones que recibe la academia, entonces, la parroquia como tal. Entonces, desde todos estos puntos estos puntos de vista de cada uno de nosotros, los investigadores en este caso, pudimos recopilar información que era muy importante para la generación de este texto. ¿Y a qué universo llegaron? O sea, estos que tú decías, de esta gente del campo, del agro, los emprendedores, ¿cuántos al terminar fueron consultados para desarrollar este diagnóstico? Bueno, eran diferentes tipos de universos en este caso. No solo emprendedores. No solamente emprendedores. Nosotros fue la sociedad civil como tal. Obviamente los emprendedores se encuentran dentro de ellos. Eran emprendedores, en este caso la gente involucrada con la parte de la ganadería, en este caso gente que tenía que involucrar con la parte del turismo. Pero más un poco pensado en la gente que está dinamizando la economía local. Por supuesto. O sea, la gente, pensando, por ejemplo, la iglesia, pensando, por ejemplo, qué sé yo, los servicios públicos. Bueno, más la población económicamente activa. O sea, que genera más y ese grupo humano, ¿cuánto fue lo que al final lograron ustedes detectar? ¿Con cuántos interactuaron Nosotros tuvimos del catastro que nos entregaron, tuvimos la posibilidad de llegar a un 75% de ese grupo. Ese grupo que nosotros... ¿Y la parroquia de San José de Minas tiene una población total de cuánto? Tiene una población itinerante de casi 14.000 habitantes. Una parroquia grande. Sí, también, es una parroquia grande. Probablemente es la más grande dentro de la Ruta Escondida. Dentro de la Ruta Escondida, así es. Bueno, ¿por qué hago estas preguntas? Porque siendo una parroquia de la Ruta Escondida un poco más grande, necesitaron, aparte de la entrega de documentos, de información del GAD, otro tipo de apoyo, recurso humano, porque dices que son 6 profesionales los que estuvieron. Estudiantes. También contamos con grupos de estudiantes que miembros de la comunidad. Sí, también en sí. ¿Cuántos más o menos estuvieron involucrados en toda esta tarea? Probablemente unas 20 personas. Unas 20 personas. Trabajamos casi 2 meses visitando regularmente la parroquia como tal. Al principio sí fue un trabajo un poco complejo, pero poco a poco pudimos sacar adelante ganando la confianza y desarrollando más que todo. Ya, estamos hablando con Juan Francisco Romero sobre la posibilidad de que los gobiernos autónomos descentralizados, en este caso parroquiales, pero por qué no pensar a nivel cantonal y provincial, tienen toda la legitimidad y también yo diría la responsabilidad de levantar información local. Nuestros gobiernos autónomos centralizados tienen la competencia exclusiva de la planificación y un componente de la planificación, por supuesto, siempre será el diagnóstico. ¿Sistemas de información local son posibles? Es la gran pregunta que nos estamos haciendo y obviamente con Juan Francisco ahora le vamos a preguntar esta información que obviamente alimentará el plan de desarrollo, ¿qué otros elementos o qué otras virtudes vamos a poder recoger sobre este trabajo que ustedes han levantado, qué han proyectado de aquí en adelante como universidad o qué se ha proyectado a la propia junta parroquial en uso de este documento que va a ser muy valioso para el territorio? Claro, bueno, nosotros desde el punto de vista de la academia, la generación de investigaciones especializadas, en la cual pues se están desarrollando, están ahorita se está trabajando en artículos científicos, en sí desde el punto de vista de la academia, y pudimos sacar este libro, que es justamente como parte de uno de los ejes más importantes de la educación universitaria, que es la investigación. Y bueno, obviamente nosotros seguimos manteniendo este convenio con el gobierno autónomo descentralizado de San José de Minas, y bueno, nosotros estamos tratando de finiquitar una segunda fase en la cual pues debemos ver la continuación de este proyecto. Realmente ahorita no se ha avanzado mucho después de la entrega de este texto, pero pues en el futuro sí se necesita darle continuidad. ¿Alguna idea de lo que podría desarrollarse? Bueno, eso todavía se encuentra como en conversaciones, porque todo, obviamente, por ser un tema también político, también muchas veces dependemos de las autoridades de turno. Porque el documento puede estar listo, pero probablemente las autoridades que no son precisamente las del tiempo que se realizó la investigación, probablemente tengan prioridades que deban atender antes que justamente la revisión del libro o ponerlo en marcha algunas de las propuestas que generaron. Al trabajar con estas poblaciones que son los que al final de cuentas generan recursos para la parroquia, ¿no es cierto? Generan dinámicas económicas muy particulares asociadas a la agricultura, a la industria,
al comercio, tú nos decías inclusive al propio turismo, ¿no es cierto? Hoy por hoy, y habiendo identificado que hay varios temas alrededor de la regulación, ¿no es cierto? De la regulación, en donde además cuando hablamos de regulación ya no solamente hablamos del papel de la Junta Parroquial, sino ese papel articulado con el gobierno cantonal y con el Ministerio no decir de también el Turismo, gobierno provincial y con el gobierno municipio central, ¿no es cierto? Esto ya no implica la posibilidad de pensar una hoja de ruta encaminada a fortalecer eso que ustedes ya identificaron, es decir, cómo hacemos un ejercicio también de contravía. Por un lado la regulación, ¿no es cierto? Que el ciudadano cumpla con sus responsabilidades de ciudadanía, pero también al otro lado es ver qué es lo que el Estado en los distintos niveles de gobierno tienen que hacer para que estos grupos, ¿no es cierto?, identificados se mantengan y se sostengan también en el tiempo, porque hay una gran responsabilidad del Estado para que los emprendimientos, como nosotros lo decimos de manera muy general, no terminen agotándose en el lapso de un año o 2 años, ¿no es cierto?, porque a veces terminan inclusive quebrando. Sí, por supuesto. Entonces, ahí no hay una tarea ya prevista, yo no digo exclusiva de la universidad, porque la universidad advirtió o está advirtiendo, digamos, los problemas, sí, de la Junta Parroquial en un inicio, pero en algo que pudiera aconsejar en ese camino la universidad, ¿no lo han visto posible? Bueno, dentro de justamente de las conclusiones que se generan a través de este libro es un poco revisar la política pública, revisar un poco también los objetivos de los planes de ordenamiento territorial, ¿no es cierto? Entonces, nosotros hacemos nuestro aporte desde nuestro andarivel, justamente dando algunas alternativas que se podrían generar, pero también ahí entra la parte de qué tan prioritarios son estos asuntos para los gobiernos autónomos. Y de igual manera, como mencionaba anteriormente, los procesos de gobernabilidad, los procesos de gobernanza son muy importantes en este momento para definir cuál va a ser la hoja de ruta que van a trazar, pues, tal vez los gobiernos de turno en ese momento. Entonces, eso ya es como decir, bueno, es un proceso ya un poquito más largo, es un proceso ya un poco más político, en la cual pues la academia hace sus sugerencias, la academia propone, pero en esta parte, pues ya la parte política es la que tomará las decisiones. Has topado un tema también muy importante sobre la capacidad institucional cuando hablamos de la gobernabilidad, es decir, hacia adentro de la Junta Parroquial, qué cosas se tienen que también fortalecer. El que esté la academia como un ente que dé una mano en el ejercicio de la visualización de su territorio, de darle elementos de data, ¿no es cierto? Que ojalá esto algún momento se conviertan en registros administrativos para realmente diseñar política pública local. No permite quizás a lo mejor pensar en que esto, aparte de una publicación, puede pensarse en ese modelo ideal en donde la universidad es parte de los procesos locales, pensando un poco más allá en el ejercicio de lo que una junta parroquial a lo mejor no ha previsto, ¿no es cierto? Y sobre todo la junta, al no tener un equipo grande técnico, a pesar que juntas parroquiales como la de San José quizás tendrán mucho más de equipo que una junta parroquial pequeña. Aún así, pensando ese modelo de gestión mixto entre lo público, lo privado, lo comunitario, quizás a lo mejor es algo que también a los ecuatorianos nos interesa y sobre todo a quienes están en la junta parroquial, que a veces terminan llegando a la junta parroquial sin conocer muy bien su estructura. Y cuando reconocen su estructura y ven la limitación que tienen, a lo mejor en algunos casos solo secretario tesorero, así es, dicen, ¿qué se puede hacer? ¿Con quién puedo trabajar? ¿Qué más hago para poder desarrollar el poco presupuesto que tengo o tratar de atraer inversión a mi territorio? Entonces eso también quizás no es otro de los factores que se pudieran empezar a presentar como una propuesta al país, ¿no? Claro. Porque esto ya creo que nos empieza a generar, justo fruto de lo que revisaba en el documento, estas inquietudes de qué hacer a partir de la información y qué puede hacer la junta parroquial en este caso a partir de la información. Claro, aquí hay una parte muy importante que un diagnóstico bien realizado, ya es una consultoría ganada. O sea, ya es una consultoría en la cual pues tengo datos certeros de qué debo atacar primero, qué es lo prioritario. Yo considero muchas veces que, considero que un trabajo interuniversitario sería una solución, en la cual varias universidades podamos proponer ciertos elementos para la generación de una hoja de ruta para
para hacerlo un modelo de trabajo para los gobiernos autónomos descentralizados, sobre todo los que no cuentan con una estructura muy fuerte, que tienen una gobernabilidad débil, en la cual puedan a partir de ahí ya generar un modelo de trabajo. Como yo mencioné anteriormente, cada uno tiene sus especificidades, cada uno tiene su naturaleza, pero a partir de estos modelos ya se puede tener un trabajo un poco, ya se puede haberme ganado un tiempo y un espacio para empezar a construir algún tipo de resultado que a la postre ya le permita al gobierno autónomo descentralizado comenzar ya no de cero, sino con una lección ya aprendida, para que no sea prueba-error. Es decir, bueno, vamos a atacar esto, pero bueno, este no era lo muy más importante. Revisemos qué se hizo tal vez en Puésaro, que también es parte de la ruta escondida. Revisemos qué se hizo en Atahualpa, que también es parte de la ruta. Entonces, por ejemplo, hacer un trabajo mancomunado en toda esta ruta escondida, viendo las lecciones aprendidas de cada una de ellas. Quizás hoy por hoy la crisis inclusive política y económica que vive nuestro Ecuador también nos lleva a pensar todo esto de manera más global. Y lo voy a poner así como es el que trata de escudriñar un poco, el abogado del diablo. Se ha hecho, tú decías, se ha hecho un trabajo ganado. Es una consultoría ganada. Ese es el término que tú utilizaste. ¿Por qué? Porque entiendo y se advierte en el documento que invito a todos los amigos a que lo ubiquen. Esto va a estar con el permiso del autor, la dirección específica para que podamos obtener la lectura de este documento, que va a ser de gran aporte para la sociedad ecuatoriana a través de nuestras redes sociales. Pero esta consultoría ganada que da un valor importante a la planificación que están desarrollando la parroquia, que da un valor importante a esas reales, digamos, condiciones de un territorio que no necesariamente están previstas en el último censo inclusive, ¿no es cierto? Sí. Que es una gran dificultad, pero justo a eso voy. ¿Cómo hacemos que esa información que es válida para el territorio, que están conscientes que fue una lucha inclusive para que salga información verdadera, se convierta en información y fuente oficial? Porque también ahí tenemos otro lío, y eso lo conocemos quienes estamos en territorio, o los que hemos hecho planes de desarrollo y ordenamiento territorial. Ellos dicen que podemos meter cualquier información como un referente, pero la fuente oficial es aquella que está validada por el Instituto Nacional de Censos y Estadísticas, ¿no es cierto? Y recordemos que hace unos pocos años atrás inclusive teníamos datos del 2010 y algunas proyecciones solamente en algunos campos. Así es. Esto implica ya que la información que se levanta en territorio no necesariamente es valorada por el nivel nacional o por el instituto rector, digamos que de la política. Cuando tenemos experiencias positivas como estas, deberían tener ese nivel de acercamiento. Y ahí me pregunto, ¿ustedes hicieron algún tipo de análisis también de cómo se levanta la información en nacional para que sobre esa misma información se genere, digamos, que esta paridad de indicadores, de elementos en el documento, o necesariamente fue un asunto que fue muy construido desde lo local? No, sí, nosotros tuvimos que contrastar mucha información con el INEC. Con el INTEC 2021. O sea que podríamos decir que eso sí se podría estandarizar tranquilamente. Si se quisiera utilizar la información de lo levantado, ¿podría adaptarse a lo que el INEC lo trabaja a nivel nacional? Claro que sí. Yo pienso que justamente para darle fiabilidad a la información, nosotros teníamos que contrastar con el órgano rector. Justamente fue una de las investigaciones paralelas que se realizaron, no solamente el trabajo en territorio, sino también la información que nos da, en este caso, el órgano rector, el INEC, justamente para darle esa veracidad a la investigación. Obviamente sabemos que este trabajo se realizó en el año 2022, muchas cosas debieron haber cambiado, tal vez, los índices de pobreza y extrema pobreza probablemente estén manejando números, inclusive en esta situación en que se encuentra nuestro país, tal vez se han de haber incrementado. Entonces nos toca actualizar esa información. Nos toca actualizar para tal vez una edición posterior que tengamos de esta investigación. Debemos hacer ciertos cambios con la información que nos arroja el INEC con un próximo censo, obviamente. Entonces, ir solo al territorio y sacar nuestra propia información no puede ser, obviamente, un referente. La contrastación tiene que ser básica si estamos manejando, en este caso, un enfoque cuantitativo y cualitativo para poder obtener datos certeros.
Gracias, Juan Francisco. Estamos llegando al final de nuestra programación, pero no te puedo dejar ir sin que nos comentes justamente ya esta parte en donde tú entregas esta información. ¿Esto también fue devuelto a la sociedad civil de alguna manera? ¿Se hizo algún evento, algún espacio público en donde este documento, están conscientes, mejor dicho, la gente que existe un documento que habla de su territorio? Por supuesto que sí, nosotros estamos en el proceso de entrega de la información del libro. El libro tiene tal vez un mes, días de haberlo publicado en las páginas oficiales de la Universidad Iberoamericana del Ecuador, y estamos en un proceso de entrega de la información. Nosotros sabemos que es el libro del 2022, pero sí se hicieron varias actualizaciones en toda la parte de nuestra bibliografía y algunos datos, justamente para que tengan información más certera, la información que a ellos les pueda ayudar a empezar a trabajar en las cuestiones que son emergentes en este momento. O sea, seguimos en el proceso de socialización, quizás en el transcurso de los días van a tener algunos eventos también más formales, pero qué interesante que esto se devuelva justamente a la gente que aportó con la información. Claro que entonces, sí, porque justamente, y eso es una cuestión que es importante comentar, muchas veces la insatisfacción de la población civil es que recibe a investigadores con la mejor predisposición y muchas veces no hay el resultado. O no conocen qué fue lo que pasó con eso. Y como nosotros sí, alguna vez, y comentándolo así coloquialmente, dice, sí, ustedes ya estuvieron aquí, pero bueno, ¿qué pasó? No se hizo nada, o ¿cuál es el resultado? Ya los conocemos de anteriores visitas. Pues ahora tenemos nosotros esta obligación, tanto ética, de ir a entregar la información. Bueno, esto fue lo que se recolectó y esto es un insumo para las personas que se encuentran en este momento en el mando del GAD puedan proponer y puedan... ¿Y por qué hago esa pregunta? Y con eso que quiero finalizar la reunión por el tiempo que tenemos, pero es los gobiernos locales siempre se habla como un cliché a veces o como parte de la oratoria del discurso, sobre todo político electoral, que van a articularse con distintos actores. Uno de ellos siempre es nombrado la academia, y la academia como tal, ¿no es cierto? Pero ahora que tú has hecho este documento con el equipo de investigadores que cuenta este libro, lo que me quedaría por decir es, ya, tenemos la investigación, tenemos el producto de la investigación hecho libro, un libro que va a estar circulando por distintos medios. Esas ventanas que abre ese libro desde la academia, ¿cuáles pueden ser las ventajas para lo local o para la autoridad local? Ellos reconocen que existe una virtud allí que es diferente a otras que pudieran generar. La universidad tiene su espacio, yo siempre digo que es una ventana al mundo, pero ¿cuáles son esas ventanas que realmente podrían abrir el tener un documento que diga diagnóstico situacional de San José de Minas, como pudiera tener el nombre de cualquier gobierno autónomo centralizado, pero haciéndolo desde la academia y desde las ventanas que puede abrir la academia? ¿Cuáles podrían ser esos escenarios en donde va a estar visible ese documento? Bueno, obviamente nosotros como universidad seguimos replicando proyectos, no solamente en esta comunidad, sino también en otras comunidades, bajo una perspectiva muy parecida. Entonces, tal vez como universidad nosotros estamos indicando que sí se pueden crear este tipo de documentos, en los cuales, independientemente de la colaboración o no del GAD, que siempre es importante, sí, pero podemos generar investigación especializada en este tema, en diagnósticos situacionales. Esa es una puerta que yo veo que se abre, el hecho de que todos esos trabajos resulten visibles para las personas. Imposible extrapolar a otro lugar, porque tenemos que primero conocer las especificidades de cada lugar, pero ya es un modelo en el cual podemos seguir. Entonces, dentro de esas ventanas que se abren, pienso yo que puede ser un referente para para replicarlo en otros lugares, en otros estamentos, no únicamente en un gobierno autónomo descentralizado, sino tal vez un poco más pequeño, tal vez como una comunidad que no maneje pues un gobierno propio, sino que tal vez se articule con otras para, por ejemplo, en el caso que estamos trabajando en este momento en Salinas de Guaranda, que son distintas comunidades satélites que se encuentran con su gobierno autónomo, su junta parroquial, y en la cual también pueden tomar ciertos elementos como para poder ver hasta estas experiencias ya vividas. Y seguramente en ese mismo ámbito de la universidad, el que esté esto justamente recorriendo, digamos que los repositorios, ¿no es cierto?, de la academia, esto puede ser también una fuente de consulta para otras investigaciones, inclusive del propio territorio,
el hecho de que ya en buscadores académicos se pueda poner la palabra San José de Minas ya va a implicar a que muchos puedan mirar qué está pasando, o que al hablar de diagnósticos situacionales locales como estos también pueda aparecer San José de Minas claro como referente, es una ganancia en territorio y un mensaje importante para nuestras autoridades locales. Ventanas que no solamente circulan en el espacio físico, los pasillos, las aulas de las universidades, sino que realmente están en los callejones, en las vías rápidas del internet, y por esto decimos el mundo en general. Gracias, Juan Francisco, por esta oportunidad de tenerte en este espacio. Nos das muchas expectativas sobre cómo se debe trabajar la información en territorio, la importancia de darle un espacio a esta obra, yo diría, y programa y proyecto que no es de infraestructura, no es una obra gris, pero es una obra fundamental, es la base misma para el desarrollo local, el tener información importante. El tener también la posibilidad de generar alianzas público-comunitarias y privadas, ¿no es cierto?, alrededor de estas experiencias, y finalmente el entender que tener registros administrativos, fuentes oficiales, ojalá en todas las más de 800 juntas parroquiales del país, 221 municipios, 23 provincias y el régimen especial de Galápagos, sea una facilidad no desde el ámbito nacional, al contrario, desde el ámbito local. 2 meses, un diagnóstico situacional. ¿Se imaginan hacerlo eso a nivel nacional en cada parroquia? Bueno, es todavía un ideal. Así es. Ojalá lo logremos, ojalá nos concienticemos, ojalá propongamos que nuestros territorios realmente sean campos de investigación. Espero que te hayas sentido bien en esta tertulia que hemos tenido. Gracias por tu presencia y por la información que nos das muchos más elementos para poder trabajar. Ojalá nos encontremos en una nueva oportunidad. Muchísimas gracias, Edison, y pues siempre a la orden, y pues continuemos generando investigación. ¿Y dónde encontramos nosotros el documento? ¿Ya vas a tener algún enlace directo? ¿Va a haber, esto se tiene que hacer con autorización de la universidad? ¿Cuál va a ser el proceso? Bueno, se encuentra en la página web de la universidad. Ok. unive.edu.es, en la parte de investigación, en gestión investigativa, ahí se despliegan los libros de la universidad y es el último recién publicado. Entonces, te vamos a pedir entonces el enlace para que directamente accedamos a la universidad y encontremos el documento. Por mi parte, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todo el mundo y en especial a nuestros gobiernos autónomos centralizados, que es el Ecuador profundo al que queremos llegar. Soy Edison Mafla, agradecemos en controles a Radio Voz Andina Internacional y por supuesto esta es una iniciativa de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Muchas gracias.